¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, para aquellos que estuvieron preguntando tanto por hiperbilirrubinemia y por luminoterapia, va la clase del día de hoy. ¿Qué mejor, qué más gráfico que esto? Un pollito y amarillo. Bien, obviamente hablar de ictericia neonatal va a asociar el tema de hiperbilirrubinemia neonatal y también va a asociar el tema de incompatibilidades. Incompatibilidad de RH, incompatibilidad ABO. Así que procedemos a comenzar con un tema bastante rebuscado que vamos a tratar de hacerlo sencillo. En principio, cuando hablamos de ictericia neonatal, bueno, nosotros sabemos que la ictericia es el color amarillento que adquiere la sangre a partir de valores elevados de un pigmento llamado bilirrubina en la sangre, que al colorear la sangre, obviamente a través de los capilares, se va a poder percibir a la vista, a la examinación, como un color amarillento. La bilirrubina es un pigmento que tiene un origen y hay de dos tipos. Es importante conocer los tipos de bilirrubina y cómo se produce para precisamente poder entender qué tipo de ictericia es la que aqueja al recién nacido. Porque ustedes, cuando se remontan a lo que es enfermería del adulto, recordarán que la ictericia era una particularidad que estaba presente en aquellas personas adultas que padecían de algún trastorno de las vías biliares, del hígado, en donde la bilirrubina producida por el hígado se acumulaba y, bueno, acumulándose en sangre, se producía ese color amarillento en la piel, en las mucosas y en la esclerótica. Ahora bien, esa ictericia, ¿sí?, no es la misma que la del recién nacido. La ictericia del recién nacido no se debe a causas intrahepáticas, sino se debe a causas extrahepáticas. Y para eso tenemos que conocer un poquitito el circuito de formación de la bilirrubina. Para hacérselo sencillo este gráfico, vamos a tratar de no meternos en las enzimas, en la coenzima, todo eso. Vamos a entender lo siguiente. La bilirrubina, en términos generales, es el producto de desecho de los eritrocitos, es decir, de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen una vida útil de aproximadamente 120 días. A partir de, una vez finalizados esos 120 días, uno se pregunta qué pasa con ellos. Simplemente se van a desintegrar, se van a descomponer y van a reciclarse, porque el organismo se encarga de acomodar las cosas, de reciclarlas, de derivar los subproductos, ya sea para realizar otras funciones o también derivar esos subproductos al circuito que hace a la eliminación de ellos. Entonces, cuando un eritrocito cumple su vida útil, en el vaso va a ser fagocitado, va a ser descompuesto y destruido. Cuando se destruye el eritrocito, se descompone en partes. Se va a descomponer en, por un lado, la molécula de hemoglobina que está presente en el glóbulo rojo se va a descomponer en hierro, en globina, en una proteína que va después a pasar a componer otras funciones biológicas junto con los aminoácidos, y en otra molécula llamada hemo, ¿sí? Se va a descomponer en tres partes. Bien, el hierro va a seguir su circuito hacia la acumulación del mismo en el hígado y a su vez también a su circuito de acumulación para poder ser precursor, para poder constituir la formación de nuevos glóbulos rojos en la médula ósea. Del hierro nos olvidamos, ¿sí? De la globina nos olvidamos. Nos queda el grupo hemo. El grupo hemo, la molécula hemo presente en el eritrocito y particularmente dentro del eritrocito en la hemoglobina, al descomponerse, a producirse esta partición, se va a descomponer en un subproducto que se llama biliberlina, que acá no está presente, pero podemos hacer de cuenta que estamos a este nivel. Cuando se produce la ¡ay! Es terrible hoy, por eso estoy tomando mate. La desintegración del glóbulo rojo, recuerden que se descomponía en tres partes.
Heme, hierro y globina. La molécula Heme se va a degradar en biliverdina. Biliverdina con B larga primero y luego con B corta. Esa biliverdina, a su vez, va a ser biotransformada nuevamente en otro subproducto a partir de una reductasa de una enzima. Va a tener una nueva descomposición que la va a transformar en bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada. Es decir, un subproducto de desecho que va a viajar por el torrente sanguíneo, que se llama bilirrubina, recuerden bien esto, indirecta o no conjugada. Eso es importantísimo que tengan en cuenta. Va a viajar por el torrente sanguíneo para pasar por el hígado y en el hígado reconvertirse. ¿Qué sucede? Cuando la bilirrubina es indirecta o no conjugada, no puede ser eliminada por el cuerpo porque no es hidrosoluble. Entonces va a viajar por el torrente sanguíneo, por el torrente sanguíneo, no sonido, tremenda. Y bueno, como verán, esto no está editado, así que sale como sale. Viaja por el torrente sanguíneo y va a depositarse en el hígado para poder ser transformado en una sustancia soluble que pueda ser eliminada al exterior. Entonces, sepan que la bilirrubina indirecta, que es la resultante de la descomposición del glóbulo rojo antes de que llegue al hígado, es un pigmento que no puede ser eliminado por el cuerpo, sino es retransformándose en una bilirrubina que sea hidrosoluble y que pueda ser eliminada al exterior se va a eliminar a través de la orina y a través de la materia fecal. A través de la orina en forma de urobilinógeno y a través de la materia fecal en forma de estercobilinógeno. La bilirrubina en su segunda etapa, en su etapa de transformación, cuando pasa por el hígado, va a constituir esos subproductos finales que son los que le dan color a la materia fecal, y el urobilinógeno también le otorga algo de color a la orina, ¿sí? Eso explica la presencia de bilirrubina en determinadas proporciones. Esto es alejándonos del tema de bilirrubina directa e indirecta. Su presencia o ausencia van a ver que está asociada directamente a un signo clínico, que es la coloración de la materia fecal y de la orina. Recuerden que en aquellos pacientes, en aquellas personas que tienen trastornos de tipo hepático y que tienen aumento de la bilirrubina directa, ahora estamos hablando de la que está en el hígado, van a notar que la materia fecal es más clara, es acólica, y la orina tiene un color más oscuro, está colúrica, ¿sí? La presencia de aumento de bilirrubina directa produce eso a nivel del circuito entérico, y se va a manifestar de esa manera de forma externa. Pero en los niños, en los recién nacidos, el aumento de la bilirrubina indirecta, es decir, aquella que todavía no ha llegado al hígado, no se va a manifestar de esa forma. ¿Por qué? Porque todavía no pasó al circuito hepático donde se va a producir la transformación y donde va a pasar a constituir la carga de bilirrubina directa que tiene la sangre. A ver, resumiendo, la bilirrubina en sangre, cuando ustedes se sacan un examen de sangre, ¿sí? Y se hacen un hepatograma, dentro de los valores del hepatograma figura un valor que se llama bilirrubina. Y van a ver que cuando ustedes lean su laboratorio, van a leer que dice bilirrubina total, y luego va a venir una subclasificación de bilirrubina indirecta y bilirrubina directa. Bueno, lo que hace ese examen del hepatograma es discriminar entre de la bilirrubina total que tenés en tu sangre, qué proporción es la que está circulando por tu sangre antes de llegar al hígado, es decir, la que es resultante directa de la destrucción de los eritrocitos, y la bilirrubina directa, que es la que se está biotransformando en el hígado, es decir,
Una está midiendo la capacidad hepática para transformar ese pigmento y la otra está midiendo la velocidad de destrucción de los glóbulos rojos. Es decir, es lo mismo, pero están midiendo cosas diferentes. Tengo la sensación de que esto va a traer muchas preguntas por Zoom. Pero si bien no necesitan sabérselo al dedillo, sí es importante que sepan esto básico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de hiperbilirrubinemia neonatal, vamos a hablar de hiperbilirrubinemia indirecta. ¿Escucharon bien? Indirecta o también no conjugada. Recuerden, antes de llegar al hígado es indirecta o no conjugada. Luego que pasó, se vio transformó por el hígado, es directa o conjugada. En los recién nacidos que están ictéricos no hay un problema hepático, ¿sí? No tienen una hepatitis, ¿sí? En el hígado no tienen nada. El problema es de origen hematológico. ¿Por qué? Porque la que está elevada es la bilirrubina indirecta, es decir, es el pigmento producto de desecho de los glóbulos rojos que está acumulado en la sangre antes de ingresar al hígado y transformarse en la bilirrubina directa, que luego va a continuar su camino, su curso al intestino, y a su vez en el intestino va a haber una absorción parcial por los capilares de las paredes que va a permitir una reabsorción a nivel sistémico, y el excedente de esa bilirrubina directa va a retransformarse en urobilinógeno y va a también ser pigmento, va a constituir pigmento, un pigmento que va a estar presente en la orina como urobilinógeno. Se va a eliminar por las dos vías, la renal y la intestinal. La gran parte de la bilirrubina excedente se va a eliminar por el intestino y una muy pequeña parte en forma de urobilinógeno por la orina, que se obtiene a partir de la absorción de los capilares del intestino grueso, que retorna una parte a la sangre, y en la sangre ese excedente sufre una retransformación para pasar por el riñón, y en el riñón excretarse como urobilinógeno. Bien, entonces, hasta acá creo lo que es importante que ustedes tengan en claro, que el recién nacido ictérico no tiene nada en el hígado, ¿sí? Su problema se produce con el aumento de la bilirrubina indirecta, o sea, la previa a llegar al hígado. Bueno, pasamos entonces, con ese concepto ya clarito, pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, hay una situación que es fisiológica o normal y otra que es patológica. Es frecuente observar y escuchar que algunos recién nacidos se ponen un poco amarillitos, un poquitito ictéricos durante los primeros días de vida, particularmente durante la primera semana de vida. Y eso se debe a que el recién nacido dentro del útero tiene una mayor cantidad de eritrocitos circulantes. ¿Por qué? Porque la oxigenación dentro del útero es menor. De hecho, si pudiéramos colocarle un sensor de saturometría a un feto, vamos a descubrir que el feto satura un 88-89%. Y dirán, pero eso está mal, le hace mal. No, obviamente, está todo... La obra de Dios es perfecta. Está todo perfectamente pensado para que eso no le afecta al feto. Pero ¿por qué no le afecta? Le afecta en la medida de que tiene también mecanismos compensadores, en este caso hematológicos, que hacen que esa concentración de oxígeno en sangre le sirva para poder crecer, para poder nutrir a sus tejidos, pero a expensas de tener una mayor cantidad de eritrocitos que transportan el oxígeno. Recuerden que el eritrocito en su molécula, en su pigmento M, en su pigmento hemoglobina, M y globina, transporta el oxígeno. Entonces, dentro del útero el bebé tiene un hematocrito mayor, ¿sí? Tiene una mayor cantidad de eritrocitos circulantes que los que debería necesitar cuando realice su vida extrauterina. Entonces, cuando nace, van a ser con un excedente de eritrocitos que van a comenzar a morir durante la primera semana de vida. Es decir, se va a producir una hemólisis natural. Quiere decir que durante la primera semana
se va a producir una destrucción bastante importante de eritrocitos porque no los va a necesitar, porque para poder oxigenar en la vida extrauterina no va a necesitar de tantos glóbulos rojos. Eso es un proceso natural, chicos, y hace a la ictericia fisiológica. Recuerden, ictericia fisiológica es el pigmento amarillento que adquiere la piel por aumento de la bilirrubina indirecta como consecuencia del excedente de eritrocitos que el recién nacido tiene al momento del nacimiento y que durante la primera semana de vida va a ir perdiendo como parte de la adaptación a la vida extrauterina. Entonces es normal que a partir del tercer día de vida hasta el 10º día aproximadamente se observa que el niño se pone un poco como anaranjadito, ¿sí? Porque además no es un amarillo huevo a huevo, es un amarillo anaranjado. El de la indirecta es diferente, la ictericia indirecta es más anaranjada, mientras que la ictericia de la bilirrubina directa es más amarillo huevo, ¿sí? Es decir, una compañera me acuerdo que me decía, la hiperbilirrubinemia por bilirrubina indirecta se parece a la yema de huevo cruda, mientras que la otra se parece a la yema de huevo cocida, más amarillo rutilante. Entonces eso es normal, ¿sí? Es normal que durante los primeros días de vida se provoca esta destrucción de eritrocitos y es esperable. A lo sumo, si se pone realmente bastante ictérico, se lo puede exponer a la luz solar, después vamos a ver por el tema de para lograr la fotoisomerización de la bilirrubina a través de los capilares sanguíneos, y lo resuelve. Por lo tanto, nosotros podemos decir que estamos ante una ictericia fisiológica cuando nosotros tenemos bilirrubinas totales menor a 12 miligramos por decilitro en un recién nacido de término. Los valores de bilirrubina totales en el recién nacido son iguales a los del adulto. Por lo tanto, nosotros acá, fíjense, veamos un par de detalles importantes en la diapositiva. Se nace con una hemoglobina de 18-19 gramos por decilitro. Recuerden que la hemoglobina de un adulto, inclusive también de un recién nacido con vida extrauterina, generalmente obedece entre el 12 y 14 gramos por decilitro. Acá fíjense que está mucho más elevada, justamente porque tiene una hemoglobina elevada porque tiene mayor cantidad de eritrocitos circulando como consecuencia de la vida intrauterina. Eso es absolutamente normal. Por lo tanto, durante la primera semana va a haber una destrucción bastante importante de eritrocitos que va a provocar esta ictericia. Ahora bien, recuerden que el tema de la vida media, esto no implica que esta ictericia fisiológica se va a extender demasiado en el tiempo. La primera destrucción de glóbulos rojos excedentes se hace durante la primera semana y se puede llegar a estirar hasta los 10 días, 12 días, no más. Y no va a aumentar significativamente el valor por encima de los 12 miligramos por decilitro. Pero ahora hay otra ictericia que es la patológica y que es consecuencia de problemas hematológicos, como por ejemplo anemias hemolíticas específicas, hereditarias o congénitas, es decir, procesos de destrucción de glóbulos rojos, por eso hablamos de una anemia hemolítica, es decir, la pérdida de los glóbulos rojos como producto de una destrucción masiva de ellos, que puede ser de origen hereditario o también de tipo congénito. De ahí no nos vamos a meter mucho con el tema de las anemias hemolíticas. ¿Saben por qué? Porque más adelante, finalizando el cuatrimestre, vamos a hablar de hematología y justamente de las anemias hemolíticas en pediatría, porque va a haber que remontarse al recién nacido para hablar de las anemias hereditarias y las congénitas. Así que eso lo dejamos stand-by si sabemos que hablamos de una patología hereditaria o congénita que lo que produce es una destrucción masiva de glóbulos rojos. Sangre en el extravascular, es decir, la presencia de petequias, hematomas, una hemorragia, es decir, alguna colección de sangre en alguna parte del cuerpo que al estar acumulada y al no estar circulando
esa sangre va a perder vitalidad y esos glóbulos rojos se van a descomponer, esos glóbulos rojos se van a perder, por lo tanto se va a producir hemólisis y todos esos glóbulos rojos destruidos van a ser interceptados por los capilares, absorbidos en sus subproductos y van a aumentar la bilirrubina indirecta, porque la sangre va a recibir la descomposición de esos glóbulos rojos que están acumulados en una parte del cuerpo y que han sido, que no están vitales, porque recuerden que cuando ustedes tienen un golpe y se produce un hematoma, la sangre acumulada en esa región es una sangre que está desvitalizada, que ha salido, que ha roto vasos sanguíneos, que ha salido de su cauce, que se va a acumular anormalmente en un sitio del cuerpo y que luego va a ser esa sangre reabsorbida por el cuerpo, pero en forma de subproductos, porque esa sangre al no estar circulando en el intravascular ya pierde vitalidad y esos glóbulos rojos pierden vitalidad y comienzan a descomponerse. Otra situación que puede llevar a ictericia patológica, la policitemia, ¿sí? La policitemia es un hematocrito excesivamente elevado, estamos hablando de hematocritos de 55, 60%, es decir, un excedente de glóbulos rojos que puede deberse a muchos factores. En general se debe a cuestiones que hacen a que el recién nacido tenga que tener mayor cantidad de glóbulos rojos disponibles para poder nutrirse y sobrevivir. Puede suceder ¿recuerdan esta sigla? Recién nacido, bajo peso para la edad gestacional, en lo que se llama desnutridos fetales, es decir, creo que esto se los comenté en un intercambio de Zoom. Cuando existen placentas que son muy pequeñas o anómalas, muchas veces el feto, para poder sobrevivir dentro del útero, su cuerpito empieza a fabricar mayor cantidad de glóbulos rojos para poder suplir la demanda de nutrientes y de oxígeno que necesita. ¿Por qué? Porque la placenta tiene un tamaño demasiado pequeño. Conjuntamente con eso, al tener suficiente nutriente e intercambio de nutrientes y de oxígeno a través de la sangre y del circuito placentario, va a tener poco peso, va a tener un bajo peso para su edad gestacional, pero va a tratar de suplir o de sobrevivir a los problemas de demanda que tiene de oxígeno y de nutrientes a través de la sangre, con una mayor cantidad de proliferación de glóbulos rojos, que luego al momento de nacer, supongamos que nace pretérmino, van a ser con una gran proporción de glóbulos rojos, mayor inclusive a la que se esperaría en un recién nacido de término, porque estuvo atravesando una situación anómala que hizo que produjera una mayor cantidad de glóbulos rojos dentro de la panza de la mamá. También las situaciones en donde se produce el clampeo tardío en el cordón. Con respecto al clampeo del cordón, eso lo van a ver mejor en la materia de enfermería, pero sí les van a comentar que el cordón, al momento del nacimiento, sigue pasando sangre al bebé y que existe un tiempo en el que se produce el clampeo del cordón de una manera efectiva para que el bebé reciba lo que se llama la última transfusión del recién nacido, es decir, el último chorro de sangre que llega al bebé desde la placenta por el cordón hacia él o ella, antes de clampeo. Vamos a suponer que hubo un problema y estuvieron atendiendo al recién nacido y el cordón, pasaron los minutos, pasaron los 5 minutos y el cordón no se clampeó. El cordón va a dejar de pasar sangre a partir del tercer minuto, ¿sí? Va a empezar a contraerse y va a empezar a dejar de pasar sangre en la medida que se empieza a producir la involución y el desprendimiento gradual y la vasoconstricción de los capilares y de las vellosidades de la placenta. No es que va a seguir pasándole sangre infinitamente al recién nacido. ¿Pero qué? Pero está recibiendo una mayor cantidad de sangre en un lapso largo de tiempo que hace que el bebé reciba una mayor cantidad de glóbulos de lo que necesita. Entonces eso puede ser que le aumente transitoriamente el hematocrito y que tenga una mayor hemólisis durante la primera semana, los primeros 15 días de vida.
que va a necesitar algún tipo de intervención porque la bilirrubina va a estar subiendo a niveles peligrosos. Los hijos de madre diabética, ¿por qué? Porque los hijos de madre diabética en general padecen de problemas en su crecimiento intrauterino. Generalmente son bebés macrosómicos, pero en realidad son inmaduros y suelen tener placentas inmaduras, pequeñas, que hace que no estén convenientemente nutridos. Y cuando hablo de nutrición hablo del intercambio de sangre a través de la placenta. Entonces son bebés macrosómicos por los niveles de glucosa que manejan en el circuito sanguíneo, pero solo por eso. Pero luego son todos completamente inmaduros en sus aparatos y sistemas y tienen además una placenta particularmente pequeña e ineficiente, que hace que también ellos puedan padecer de policitemia a partir de la necesidad de fabricar mayor cantidad de glóbulos rojos para poder sobrevivir dentro del útero. Los procesos sépticos, la sepsis neonatal, las infecciones producen gran destrucción de glóbulos rojos. Esto es a nivel recién nacido, pediátricos y adultos. La sepsis, las infecciones generalizadas destruyen los glóbulos rojos. Y estamos hablando de niños que tienen bilirrubinas totales mayores a 12 miligramos por decilitro en un recién nacido de término. Bien, vamos a cortar acá y se viene el segundo video porque viene pesadita la cosa.